Bienvenidos a su espacio Punto de Encuentro, la producción de las actividades de la comunidad venezolana en los Estados Unidos de América, el exterior y Venezuela. Punto de Encuentro es una producción de resumen de algunas de las noticias que comentaremos para ustedes acontecidas durante la semana que recién finaliza. Como siempre, estimados televidentes, traemos un tópico de interés para ustedes, los cuales veremos en detalle. Esto es la esperanza que abrigan los venezolanos de poder conseguir la luz al final del camino cuando vemos que existe un acercamiento entre representantes del presidente usurpador de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y los representantes del gobierno del presidente Donald Trump. Esto con la intención de conseguir algunos aspectos que se puedan coincidir para una transición en paz y sin derramamiento de sangre. Todo este aspecto, lo propuesto, ha contado con el visto bueno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Esperemos y mientras tanto roguemos al Todopoderoso sean los puntos de coincidencia para no tener que pensar en una solución armada. Y bien, estimados televidentes, y de esta forma iniciamos nuestro espacio, como siempre, con política nacional. El diputado secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, realizó una reunión solidaria de partidos políticos con rueda de prensa para manifestar y protestar lo que son varios días de retenido en las instalaciones militares del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien se encuentra recluido sin que hasta los momentos les hayan realizado nombramientos de sus defensores, como tampoco se les haya indicado los delitos cometidos de una manera fehaciente. Quiero es que se den cuenta que los reclamos que nosotros hacemos como violaciones a los derechos humanos, porque esos son, no deberían reclamarse en ningún régimen, porque son condiciones de humanidad que le corresponden hasta a los presos políticos. Y sobre todo a los presos políticos y sobre todo a presos políticos que no han cometido ningún delito. Edgar Zambrano está durmiendo en el suelo. Durmiendo en el suelo, una colchoneta en el suelo. Edgar Zambrano está incomunicado, tiene 100 días incomunicado. Bueno, se ha logrado milagrosamente que le pasen la comida. Bueno, y ese es algún beneficio procesal. Que dejen que a alguien, carajo, le pasen comida para no comer la basofia, la basura, el estiércol que les dan a los presos en las cárceles venezolanas cuando son opositores al régimen. Eso es algún privilegio. Por supuesto que le han dejado pasar las medicinas. Eso es algún privilegio que tú le permitas a alguien que le den medicina para que no se muera. Ese es algún beneficio procesal. Esa es alguna concesión graciosa de esta pandilla de narcotraficantes y de ladrones enquistados en el gobierno. Así como podemos observar que realiza la sociedad civil, estudiantes y diferentes sectores civiles, protestas en función de la calamitosa vida cotidiana de los venezolanos, a los cuales los somete el gobernante Nicolás Maduro, también podemos observar manifestaciones prooficiales que rechazan las sanciones establecidas por el presidente norteamericano. La localidad de Guarenas, ubicada en el estado de Miranda, a unos 40 kilómetros de la capital venezolana, se movilizó contra las medidas unilaterales implementadas por Estados Unidos en contra de Venezuela. Con banderas y pancartas alusivas a la campaña mundial de protesta No Más Trump, la marcha cívico-militar se dirigió por la principal avenida de la localidad hacia la Plaza Bolívar. El alcalde de Guarenas, Luis Figueroa, encabezó la movilización en rechazo al bloqueo, con el llamado a la unión y a crear un frente de trabajo. Nosotros
tenemos que garantizar que esta campaña de No Más Trump signifique homogeneizar nuestro pueblo, hacer un gran frente de trabajo donde todos piensen como piensen, voten por quien voten, terminen a final de cuentas unidos en un solo frente defendiendo la soberanía patria. Bancos norteamericanos especialmente y con incidencia en el estado de la Florida, al sur de los Estados Unidos, han implementado un software que les permite identificar aquellas empresas y personas que están siendo sancionadas por el gobierno norteamericano. El componente de sanciones financieras con Venezuela lo que hace es darle un grado de dificultad a ese tipo de análisis. Este tipo de tecnología es un conjunto de reglas que enseñan al software a identificar qué es un comportamiento correcto o no correcto, ¿okay? Crea patrones. Entonces, para que lo puedas entender, solo imagínate un grupo de líneas donde dice si esto pasa, este es el resultado, si esto pasa, este es el resultado, que está pasando en fracciones de segundo, de manera que a medida que más información le des, más acumula el tipo de input, de manera que llegue un momento donde digo, ok, puedo identificar este tipo de transacciones y este va a ser el resultado de esa transacción. Es común observar la falta de gasolina y de derivados del petróleo para el funcionamiento de los motores y vehículos en general que padecen todos los venezolanos. Lo que veremos a continuación es la dramática situación de los maravinos en el estado Zulia. No se aparten de nuestra sintonía, por favor, enseguida regresamos con más de Punto de Encuentro. El usurpador de la presidencia venezolana, Nicolás Maduro, expresó públicamente que había autorizado los contactos que se realizan con el gobierno norteamericano. Con la finalidad de buscar una salida a la crisis que persiste en el país, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el anuncio del presidente Donald Trump sobre encuentros de alto nivel con representantes de ambas administraciones. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido, bajo mi autorización expresa, directa. Varios contactos, varias vías. Ante la problemática existente en la frontera sur de los Estados Unidos con México, las autoridades norteamericanas han determinado que aquellas caravanas que lleguen con menores e intenten indebidamente traspasar la frontera norteamericana, han tomado el gobierno la decisión de proteger a los menores y mantenerlos bajo su resguardo indefinidamente. La política de separación de familias inmigrantes de la administración Trump despertó el año pasado las alertas de organizaciones civiles y de algunas instancias del propio gobierno. El caso se llevó a la justicia y finalmente el presidente decidió poner fin a esa medida. Ahora, poco más de un año después, el mandatario resucita el tema. Yo soy quien unió a las familias. Esta nueva norma hará incluso más para unirlas. Una nueva regulación eliminará los acuerdos que hasta ahora evitan retener a los menores inmigrantes por más de 20 días. Los niños y niñas podrán permanecer con sus padres mientras duren sus procesos migratorios, pero su retención será indefinida. Estas imágenes de familias indocumentadas en centros de detención hicieron saltar las alarmas hace unos meses. Incluso un ente independiente del gobierno mostró preocupación por las condiciones de hacinamiento. Una de las ciudades de la nación norteamericana con mayor cuidado que deben tener los conductores es Miami. Por ello, diferentes expertos en la materia dan algunos consejos que deben tener en cuenta quienes se encuentran al sur de la Florida.
Miami no es solo playas. Para muchos ya no es la ciudad del sol, sino que se ha convertido en un dolor de cabeza. De acuerdo a la agencia INRIX, el sur de Florida es uno de los peores lugares en el mundo para conducir, comparable a capitales como Bogotá, Ciudad de México y Quito. Según expertos, las congestiones vehiculares generan ansiedad en los conductores. Y hay muchos accidentes. En Estados Unidos ocurren casi 19 muertes al día por accidentes del tráfico. El médico Benny Robb conversó con La Voz de América y explicó la necesidad de asumir una buena postura al conducir bajo las condiciones de Miami, pues, de acuerdo al informe, el promedio de conducir al volante es de 105 horas al año. Los brazos tienen que estar flexionados y las rodillas también tienen que estar flexionadas para que entonces haya un movimiento adecuado entre todo el cuerpo, desde arriba hasta abajo, para sentirse bien. Además, las autoridades migratorias de los Estados Unidos tomaron la decisión soberana de suspender los tratos de protección o llamados TPS para aquellas personas que se encuentran en territorio norteamericano. La vida de la familia Ayala cambió cuando la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció el fin de la extensión del Tratado de Protección Temporal para El Salvador, Nicaragua, Honduras, entre otros. La verdad no, nuestros hijos nunca supieron mucho acerca de nuestro estatus hasta aproximadamente 3 años y medio, 4 años. La familia Ayala hace parte de la lista de familias que demandan a la administración del presidente Donald Trump tras la decisión de cancelar el alivio migratorio del cual se han beneficiado por más de 18 años. Nos sentimos más de acá que nuestro país, más que todos nuestros hijos. Para el abogado de inmigración Diego Ferreira, la lucha por el TPS continuará más allá de la Corte de Apelaciones. Entonces estamos viendo ahora un Supremo que va más conservador y entonces es posible que falle a favor de la administración Trump, por eso ellos esto lo van a pelear hasta la última instancia. China manifiesta y celebra públicamente que la principal empresa de la economía de ese importante coloso es la empresa Huawei, que es líder en la facturación de la economía local. El gigante tecnológico Huawei encabeza el listado de las 500 mayores empresas privadas de China, publicado el jueves en medio de un sólido crecimiento del sector en la economía del país asiático. La lista es elaborada por la Federación de Industria y Comercio de China y fue publicada en la cumbre de las 500 mayores empresas privadas de China 2019, celebrada en Xining, capital de la provincia noroccidental de Qinghai. Huawei se ubicó en el primer lugar con ingresos por $102 mil millones estadounidenses en 2018. Un total de 20 compañías incluidas en la sección china están presentes también en la lista de las 500 mayores empresas del mundo, 3 más que el año pasado. No se aparten de nuestra sintonía, enseguida regresamos luego de estos compromisos comerciales. Elliot Abraham, comisionado de las autoridades del norte para la crisis de gobernabilidad en Venezuela, ha indicado que la conformación de un gobierno de transición no pueden ser considerados sus miembros quienes estén perseguidos por las autoridades judiciales del país y del norte, como hayan sido identificados en el indebido tráfico de estupefacientes. Elliot Abrams, representante de Estados Unidos en los asuntos concernientes a Venezuela, señaló que Washington está dispuesto a tratar con un gobierno de transición encabezado por Juan Guaidó e integrado también por chavistas, siempre y cuando no figuren personalidades como Tarek El Aissami o Diosdado Cabello, encumbrados dirigentes de la gestión de Nicolás Maduro. Abrams señaló que establecerían un límite para excluir a quienes están involucrados en el narcotráfico, con quienes no tratarían. Cabello y El Aissami fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo acusación de múltiples crímenes, incluido el narcotráfico. El funcionario estadounidense resaltó que es difícil ver cómo un gobierno de transición y de unidad nacional puede incluir gente de ese tipo. Las declaraciones de Abrams aparecen en medio de distintos informes de que integrantes del régimen de Maduro han estado tocando las puertas en la Casa Blanca para tratar de negociar una salida personal a la crisis.
La agencia de noticias AP reveló que entre los negociadores se encuentra el propio Cabello, aunque luego el dirigente chavista desmintió que estuviera haciéndolo. El embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, expresó que esta representación diplomática no dispone de recursos económicos para auxiliar económicamente a aquellos venezolanos que asisten a sus instalaciones en busca de dinero en efectivo. Por supuesto, hay muchísimos migrantes venezolanos que están transitando por el territorio colombiano. A ellos los ayudamos en todos sus trámites migratorios, a los que se puede. Dinero no hay, de manera tal de que... ¿Qué se hace con esos venezolanos que llegan pidiendo asistencia económica, por ejemplo? Es muy difícil ayudarlos porque no tenemos recursos. Lo que tratamos de ayudarlos desde el punto de vista de orientación migratoria, de orientación hospitalaria, en algunos casos de emergencia. De acuerdo con las leyes colombianas, pues casos de emergencia los tienen que atender aún no siendo documentados, de manera tal de que tratamos de hacer lo mejor que podemos. Se coordinan también las organizaciones no gubernamentales de venezolanos que están en todo el territorio nacional y se atienden pues las necesidades perentorias de la gente. Recordemos que el problema más importante que tiene el ser humano es el que lo afecta personalmente. Entonces nosotros eso es lo que tratamos de atender. Nuestra embajada es una embajada al servicio de todos los venezolanos sin discriminación política de ninguna naturaleza y eso pues trabajamos con las uñas, como se dice, pero tratando de arreglar los problemas más urgentes de la población migrante. Ahora, experto cocinero, un chef argentino, viajó desde su país y natal Buenos Aires hasta Cúcuta para ayudar en la satisfacción de alimentos a los venezolanos que cruzan las fronteras en busca de un futuro mejor. Me movilizó mucho que quemaran lo que tanto necesita el pueblo venezolano y que también en mi pueblo y en mi tierra necesitan. O sea, yo creo que hambre hay en todo el mundo. Lo que pasa en Venezuela sobrepasó todo tipo de fronteras, todo tipo de realidades. Yo acá estoy viendo cosas durísimas que trato de sobrellevarla con un poquito de humor, con cariño. Me aferro a los chicos, me aferro a las mamás, me aferro a los caminantes. Trato de relacionarme, de ver cómo es la situación de ellos, pero esto no puede pasar en ningún lugar del planeta. Papa Francisco en la ciudad de Roma realizó un oficio religioso para las comunidades de creyentes. La comunidad cristiana nace de la efusión del Espíritu Santo y crece cuando comparte con los demás todo lo que posee. El término griego koinonía, que significa poner en común, compartir, tiene una dimensión importante desde los orígenes de la Iglesia. De la participación en el cuerpo y sangre de Cristo deriva la unión fraterna que llevaba a compartir todo lo que ellos tenían. Según los Hechos de los Apóstoles, entre los creyentes no había necesitados, porque ponían todo en común. Encontramos el ejemplo de Bernabé, que vendió un campo y lo recaudado lo dio a los apóstoles para distribuirlo a los necesitados. Y junto a este buen ejemplo se encuentra uno negativo. Ananías y su mujer Zafira vendieron un terreno, pero entregaron solo una parte a los apóstoles, quedándose con la otra. Este engaño los llevó a la muerte, porque habían mentido no solo a los hombres, sino a Dios. Estos ejemplos nos enseñan que cuando la sinceridad en el compartir no se respeta, se cae en la hipocresía, alejándose de la verdad,
que provoca la muerte interior. Y bien, estimados televidentes, hasta aquí su espacio Punto de Encuentro. Solo me resta invitarles cordialmente para que me acompañen el próximo sábado en este espacio y a esta hora. Por su atención, muchas gracias.